Nuestro continente vive momentos muy complejos de la lucha de clases. De un lado, en la política, digamos, real, institucional, se enfrentan tres proyectos, aunque no aparezcan así. Un proyecto es del imperio, donde el capital de los Estados Unidos intenta recolonizar nuestro continente y retomar sus viejas posiciones de dominación de nuestra economía, de nuestros recursos naturales, de la cultura y de la política de nuestros pueblos. Luego, habría un segundo proyecto con matices diferenciadas de país a país, pero que sería una propuesta de los capitalistas locales que intentan construir un proyecto de integración continental en los marcos del capitalismo, para que como entre ellos repartir mejor las tasas de ganancias y no compartirlas todos con las empresas transnacionales. Y por último, tendremos el proyecto ALBA, que también no es un programa definido, pero que en términos generales sería la necesidad de hacernos una articulación continental de gobiernos progresistas, de movimientos sociales, de movimientos sindicales, de los pueblos, para construir una integración económica, política y sobre todo popular, y acumular fuerzas para enfrentar el proyecto del imperialismo. O sea, la naturaleza principal del proyecto ALBA es de ser un proyecto antineoliberal, anticontrol del capital financiero, que es en ese momento el más grande enemigo que tenemos en nuestras economías con el dominio del capital financiero. Y antiimperialista, que es enfrentarse las empresas transnacionales y los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Bien, ante ese contexto histórico, nuestros movimientos populares, sindicales, sociales, pastorales, estudiantiles, barriales, están frente a una coyuntura muy difícil, porque si bien es cierto, hemos frenado el avance del neoliberalismo y hemos logrado elegir algunos gobiernos progresistas, sin embargo, la simple elección de gobiernos progresistas no es suficiente para cambiar las estructuras de dominación económicas y políticas. No es suficiente para cambiar la naturaleza burguesa de los estados en nuestros países, que fueron una construcción burguesa del siglo XX y que no están preparados para desarrollar políticas públicas a favor de los pueblos, a favor de las mayorías. Entonces, es como que los gobiernos alcanzaron su teto y para seguir acumulando fuerzas y alterar esa correlación de fuerzas a favor de los pueblos, es necesario que retomemos las luchas de masas, las grandes movilizaciones. El pueblo tiene que volver a ser un actor político de la disputa de la lucha de clases. Y lastimosamente, en nuestra modesta evaluación de los movimientos que nos articulamos en ALBA, quizá Bolivia, pero en todos los demás países, no vivimos una situación de reascenso del movimiento de masas. El reto es justamente nosotros identificarnos, entonces,
¿Qué tenemos que hacer en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos, en nuestros países, para precisamente acumular fuerzas que van a generar el reascenso del movimiento más? Y de ahí están puestos para todos nosotros algunas tareas fundamentales que hacen parte de la trayectoria histórica de la clase obrera, de los campesinos, de los movimientos populares, y que de alguna forma, por las dictaduras o por el neoliberalismo, las generaciones actuales que estamos a frente de nuestros movimientos, de cierta forma, a veces nos olvidamos. Me refiero, por ejemplo, a la tarea imprescindible de seguir haciendo el trabajo de base, de seguir haciendo las pequeñas reuniones en el local del trabajo, en el local de vivienda, donde ahí la clase trabajadora ejercita su conciencia, debate sus problemas y procura de forma colectiva proponer soluciones. Luego tenemos la tarea hercúlea de formación de militantes y de cuadros. Luego tenemos la tarea inmensa de disputar los medios de comunicación de masa. La burguesía sigue con la hegemonía total y ustedes ahí en Argentina están dando una pelea buena que involucra incluso el gobierno de cómo controlar los medios de comunicación que la burguesía mantiene control total. Entonces nosotros de la izquierda y de la clase trabajadora tenemos que desarrollar todas las formas posibles de comunicación de masas para llegar a nuestras bases, por nuestra voz. Ojalá con esas tareas que les comento como compartir experiencias, por favor, eso no es guión para nada. Imaginamos entonces que nuestros movimientos pueden ingresar en un nuevo periodo histórico de reascenso del movimiento de masas para entrar a la ofensiva. Y con eso también impulsar en nuestros países cambios en las políticas públicas que lleven a cambios estructurales de nuestras economías. ¿Por qué? Los gobiernos progresistas en esa correlación de fuerza, lo máximo que logran son políticas de compensación social y algún control del capital. Pero eso es insuficiente. Los cambios necesitan ser de la estructura, de la forma como las economías funcionan. Y eso solo se consigue con ascenso del movimiento de masas. Porque en realidad la verdadera fuerza de la clase obrera, de los campesinos, de los pueblos, es la lucha de masas. Y por último, para no aburrirlos tanto, tenemos que también fortalecer en nuestras organizaciones algunos principios y valores que fueron desarrollados a lo largo de la historia en la lucha histórica de la clase trabajadora frente al capital. El capital y los capitalistas son por naturaleza explotadores, individualistas, egoístas, antisociales. Nosotros, en antagonismo a aquello, tenemos que desarrollar cada vez más los valores de la solidaridad. La solidaridad no es una práctica de la caridad, es un principio de la vida política, social, para hacer cambios. Tenemos que desarrollar el valor de indignarse contra cualquier injusticia practicada contra cualquier persona en cualquier parte del mundo, como profetizaba nuestro querido Che Guevara, que es nuestro paisano, quizá el mejor de los gauchos que hemos producido hasta ahora. Tenemos que impulsar en nuestra base el amor por el estudio,
Sin conocimiento, la clase obrera y los campesinos no van a libertarse. El conocimiento tiene que ser una arma de libertación, una arma para poder construir una sociedad más libre, donde todos sepan para dónde ir y cómo caminar.